grabar la clase de hoy. Ok, bien. Aquí están las normas y tenemos una pequeña definición de seguridad y salud en el trabajo. En la siguiente hoja empezamos a hablar de la importancia que tienen las normas. Eh, yo pienso que una civilización sin normas pues quedaría básicamente como en la Edad Media. Y aquí acabamos de ver un ejemplo muy importante donde hay un accidente de trabajo. Bueno, ¿por qué es muy importante la seguridad y la salud? ¿Sí me escuchan bien, cierto, muchachos? Sí, perfecto. Por qué es importante el tema de la seguridad y salud en el trabajo? Pues en primer lugar, porque tenemos que cuidar la salud de los trabajadores. Porque si el trabajador llegó con 5 dedos a una empresa, pues básicamente tiene que salir en las mismas condiciones a la familia y a la sociedad. Por eso es muy importante. Pero también es importante saber que si un trabajador pierde la vida en una empresa, esa empresa pues básicamente se va a quebrar por el ejemplo que pusimos hace un rato. Y ese ejemplo que pusimos hace un rato eh, rondaba con un trabajador o hacía referencia a un trabajador de 20 años que muere. Y ese trabajador de 20 años eh, tiene 2 hijos y gana 1.000.000 de pesos mensuales. La esperanza de vida de él, dice el abogado, es de 70 años. Y entonces le quedan todavía 50 años de vida laboral. Le quedan 50 años de vida laboral. Esos 50 años de vida laboral, dice el abogado, que suman 700 millones de pesos. ¿Por qué? Porque cada mes él recibía 1.000.000 de pesos mensuales de salario, donde efectivamente la misión de él pues era llevar ese dinero a su hogar y tenía 2 hijos y tenía una esposa. Entonces el abogado dice que por culpa del accidente donde perdió la vida, su esposa y sus hijos, pues quedan básicamente sin amparo, libres, o sea, quedan desamparados y le pide a la empresa un dinero que es una indemnización económica y una indemnización por carácter moral. Entonces, esa indemnización económica de 700 millones y la indemnización moral por otros 700 millones de pesos eh, nos suma 1.400 millones de pesos. Esos 1.400 millones de pesos, esos 1.400 millones de pesos se los debe pagar la empresa se los debe pagar la empresa a la señora, a los sobrevivientes. Se entiende por sobrevivientes aquellas personas que quedan en vida y que dependían de ese trabajador. Entonces decimos que las normas, la normatividad arranca en Colombia más o menos desde el año 1905 con Rafael Uribe. Pero antes de eso, vamos a hablar un poco acerca de la historia. Esa historia comienza en la época antigua, en el año 2500 antes de Cristo, y llega hasta el año 1733 después de Cristo. Son más o menos un poco más de 4.000 años, o 4.200 años. Y en esa época, en esos 4.000 años, pasan ciertas cosas. La primera de ellas es la construcción de las pirámides de Egipto.
Esas pirámides de Egipto se crearon con unos esclavos y con un faraón. Y había debajo del faraón unos supervisores que hacían que a su vez los esclavos pudieran construir esas pirámides. Y estamos hablando de miles de personas y de una gran cantidad de años. Esas miles de personas empezaron a trabajar, esas miles de personas empezaron a trabajar y empezaron a accidentarse y a tener riesgos profesionales. ¿Qué son los riesgos profesionales? Pregunto, por ejemplo, a Adriana Campo. ¿Qué creen ustedes que son los riesgos profesionales? Osmar Leonardo. Osmar, cuéntanos, ¿qué crees tú que son los riesgos profesionales? Profe, los riesgos profesionales son los riesgos a los cuales nos sometemos para ejercer algún trabajo, alguna actividad del trabajo que realizamos. Efectivamente, ponme un ejemplo. Por ejemplo, digamos alguien que trabaja en la industria metalúrgica, no sé, soldando tubos, soldando algún tipo Eso, de instrumento de metal y por ende se puede quemar o puede sufrir una herida por quemaduras por ejercer su trabajo. herida. Una herida por quemadura. Perfecto. Riesgos profesionales. Vamos a poner aquí riesgos profesionales. ¿Qué son? Perfecto. Entonces, Osman nos pone el ejemplo de una herida por quemadura. Y Adriana, ponme otro ejemplo. Y se alista Santiago Castañeda y Adriana Arboleda para que nos diga algo y luego Valentina Vidal. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, sí, perfecto. Pues, profe, otro sería como una enfermedad, lo que le dan las manos a las personas que manejan mucho la parte de computacional y eso. Eso, eso. Entonces, un síndrome del túnel carpiano, por ejemplo. Ese- Se llama síndrome del túnel carpiano. Adriana, porfa, dinos algo. Una enfermedad muy común que es por estrés laboral. El estrés laboral, imagínate, claro. Santiago Castañeda, Valentina Vidal. Valentina, porfa, dinos. Eh, Santiago, dinos algo. por ejemplo, un accidente de tránsito para alguien que conduzca una ambulancia, por ejemplo. Claro, claro que sí. Pues por acá tenemos un accidente de tránsito. De pronto también la parte de a una persona que haga el oficio de secretaria o que esté todo el tiempo sentado, también tienen problemas como de columna y de esa Claro. parte. Ajá. Problemas posturales. Hace un ratico alguien me preguntaba que por qué hacíamos la clase por Zoom. Pues resulta que el semestre pasado aprendí que por Zoom el ancho de banda que se usa en Zoom es menor que el que se usa en Meet. Y el estudiante, los que viven lejos, por ejemplo, o que viven en fincas, tienen poquita ancho de banda. Entonces en Zoom les permite entrar más fácilmente y no se desconectan. Es básicamente por eso. Es básicamente por eso. Aquí tengo más estudiantes. Sí, si tienes clase ahorita a las 4, ya te mandé el link. Si tienes clase mañana, entonces eres del grupo B. Este es el grupo A. Eso. Entonces, en este momento estoy filtrando el grupo A y el grupo B. Bien. Entonces, esos son problemas posturales. ¿Qué otro?
¿Qué otras? Sigamos a ver hablando, a ver qué otra cosa podemos nosotros encontrar. Caterina, Andrés Ortiz, Sara Becerra. Sara, por favor, me abres la cámara. Profe, ¿puedo hablar? ¿Me repites? Pues, por ejemplo, las personas que trabajan en alturas tienen, pues, tendencia a que se pueden caer si no tienen, pues, el equipo y si no están capacitados bien. No están capacitados. Entonces, por ejemplo, una caída puede ser fatal. ¿Sí? Eso es una cosa muy compleja, ese tema del trabajo en alturas. Y entonces estaríamos hablando de una caída. Caída por trabajo en alturas. Andrés Ortiz, Héctor y Sara Becerra, por favor, regálanos. Profe, de pronto la parte Profe, química. puede ser. ¿Hablo con Sara? ¿Con quién hablo? ¿Quién me está hablando ahorita? Dame un segundo, Andrés, y un segundo, Héctor. Profe, puede ser en el sector de la salud, algún contagio, pues por lo menos en este de la pandemia y todo eso, pues puede ser un contagio del virus. Contagio de virus. Sara, ábreme por favor, la cámara. Bien, sigan contándome más cosas. A ver, Héctor, por favor, Jessica, cuéntame. Profe, acá me parece que la tengo activa, no sé. No sé. Bueno, trata de que mañana ya la podamos abrir. Luisa, dame un ejemplo de riesgos profesionales. Profe, otra enfermedad puede ser enfermedades auditivas por someterse pues a altos ruidos. Claro, ruido. Fíjate que eso se llama hipoacusia neurosensorial inducida por ruido. Por ruido. Luisa Daza, Javier, ¿cómo te va? Profe, Hola, profe. Hola muchachos, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Puede ser, no sé, como por cargar mucho peso, algo así como una hernia o algo. Sí, sí, sí. A ver. ¿Qué otra? Vayan pensando en otra cosa. Profe, Yo tengo entendido que, digamos, los que trabajan en la cuestión de modistería sufren mucho de la visión por el esfuerzo que hacen. Ajá. Eso es cierto. profe, ¿me haces un favor? Sí, ¿Me repetirías lo de hipoacusia neuro? sí. Entonces, recordamos, acuérdense que la letra mía es un poquito como así, entonces ustedes me dicen, profe, vea que no se entiende, entonces yo lo cambio o les digo que es hipoacusia neurosensorial inducida por ruido. O sea, Gracias. sordera profesional. Pero ya como aprendimos a decir hipoacusia, se llama hipoacusia, o sea, no volvamos a decir sordera, porque pues realmente se trata básicamente de que aprendamos este tema de seguridad y salud en el trabajo. Adriana Arboleda, dame otro ejemplo. Por riesgo, no sé, biológicos, de pronto contagio biológico. Es un contagio. Bueno, pero contagio ya lo tenemos acá. Dame otro ejemplo. Mala postura por cargas muy pesadas. Sí, 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 buena postura. Ujú. Perfecto. Adriana Campo, dame otro ejemplo. Profe, puede ser los que, no me acuerdo dónde lo leí, algo de que era por la luz, ultravioleta y la otra, pero no me acuerdo cómo se llama.
Ajá, infrarroja. Sí, esas. Entonces, fatiga visual, puede ser acá una fatiga visual. Estamos hablando de dos cosas en este momento, pero digamos que es solamente fatiga visual. Profe, una pregunta. Sí, Por ejemplo, las personas que trabajan con madera, ¿ellos pueden generar alguna alergia de pronto por el polvo que se genera a la hora de talar o de lijar o de cosas así? O sea, ¿se puede generar la alergia y se puede considerar como un riesgo o sí. no? Entonces, mira, eh, con el polvo podemos decir que podemos llegar a tener solamente por el polvo un cáncer ocupacional. Cáncer ocupacional. Y esa pregunta tan interesante que me acaban de hacer de la madera, yo quiero decirles lo siguiente, ese cáncer ocupacional en aquellas personas que trabajan con polvo de madera es muy frecuente en los senos paranasales, cáncer ocupacional. Entonces, cuando ese polvillo entra por la nariz, se queda normalmente en los senos paranasales y en ese momento empieza a causar un daño muy grande que se deriva en un cáncer ocupacional de senos paranasales. Pero como por la misma vía ingresa hacia los pulmones, se da también otra cosa que se llama, que se llama bueno, es otro cáncer de pulmón, que ahorita que me acuerde, se nos- Fibrosis, ¿ya, profe? es un cáncer de pulmón. ¿Me repites? Fibrosis quística, ¿no es? Sí, es una fibrosis quística, pero la fibrosis quística se da después. eh, También uno que genera el asbesto también es parecido, ¿no? es otro cáncer por asbesto. Sí, bueno. Eh, entonces decimos que en los pulmones ingresa básicamente ese polvillo a los alvéolos y los alvéolos empieza a recubrirlos y empieza a haber una pérdida básicamente de capacidad pulmonar de esa persona. Y en ese momento se empieza a formar una pequeña cirugía, una pequeña cicatriz, y esa cicatriz es la que se llama una fibrosis quística, que es el antecedente a un cáncer de pulmón, que normalmente sucede. Entonces podemos decir que por este lado tenemos unos accidentes y por este lado tenemos unas enfermedades, como ustedes pueden ver, las enfermedades de carácter ocupacional y los accidentes de trabajo. Entonces decimos que los riesgos profesionales, quiero que por favor se acuerden siempre de esto, y lo voy a escribir en amarillo. Accidente de trabajo y enfermedad laboral. Acá tenemos accidente de trabajo, neumoconiosis es la palabra que yo estaba buscando. La neumoconiosis es la pérdida de capacidad laboral debido generalmente al polvillo presente en el ambiente, sea polvillo eh, de carácter mineral, como por ejemplo el asbesto, y unas fibras minerales, como por ejemplo el asbesto, o un polvillo de madera, que es un polvillo orgánico. Entonces hablamos de orgánicos e inorgánicos, pero finalmente el daño es efectivamente el mismo. Entonces miren que estamos aprendiendo cosas interesantes, como por ejemplo que los riesgos profesionales se derivan en solamente dos cosas, accidentes y enfermedades.
Claro, accidentes del trabajo y enfermedades del trabajo. ¿Estamos bien? Ok. Nos devolvemos a la página anterior. En la página anterior estábamos empezando a hablar acerca de la historia. Y en esa historia entonces decimos que el faraón tenía unos supervisores y estos a su vez unos esclavos. Y entonces empezaban ellos a hacer esas pirámides. Y bueno, las hacían a partir de unas piedras muy grandes. Y esas piedras las labraban y las mandaban a través del río Nilo. Y en el río Nilo las bajaban de esas barcazas y las llevaban hasta donde están hoy las pirámides de Egipto. En todo eso existían, en todo ese trajín, existían entonces, pues aquellas personas que picaban la piedra, pero antes había otros que extraían los bloques de piedra, otros las picaban, otros las empujaban y las llevaban encima de unos troncos a donde estaban las balsas, las barcazas, otros llevaban o manejaban esas barcazas, las llevaban pues los remeros con remos, todo eso. Otros bajaban esas piedras enormes, las bajaban desde esas lanchas y las volvían a montar a unos troncos y en esos troncos las llevaban a su sitio donde iban a estar. Y después de llevarlas a la bodega o al sistema de patios donde se encontraban esas piedras ya labradas, había otro grupo de trabajadores, de esclavos, que las posicionaba en el lugar donde deberían estar. O sea, bien o mal estamos hablando de unas 8 labores y en cada labor podría haber, no sé, 500 personas siempre. En cada labor había 500 personas siempre. En todo eso que yo acabo de comentar, necesito que por favor ubiquen 5 ejemplos de accidentes y 5 ejemplos de enfermedades causadas a través de esta labor. Causadas a través de esta labor. ¿Listo? Bien, esa tarea, vamos entonces, esa tarea la vamos a investigar y la vamos entonces a subir al Classroom y yo ahora les abro el casillero. Bien. Yo quiero preguntar, Adriana Campo, cuéntame una cosa. ¿Ves algún cambio entre Zoom y Meet? Sí, profe, pues para mí se ve como mejor resolución Zoom, no sé. El Sí, mirar se ve un poco sí, como borroso. sí, el Meet se ve borroso, efectivamente, sí, gracias. Y el audio, Pues con el audio no tenía ningún problema entre los dos. ok, perfecto, bien. Pues esto sucedía por acá en las pirámides de Egipto. De igual forma la gente se empezó a morir, la gente se empezó a morir. Bueno, y la gente duraba hasta los 30 años más o menos, ¿no? 30, 35 y se morían. Y entonces ellos tenían sus casas, estas personas tenían sus casas y, y pues entre casa y casa, entre casa y casa, generalmente pues los desechos humanos los hacían por aquí cerca de las casas. Entonces, efectivamente, el olor y la contaminación era
una cosa bastante, bastante, pues, importante, y la gente se moría era básicamente de contaminaciones por bacterias, hongos, parásitos, riquecias y todo lo relacionado pues con todas las contaminaciones E. coli, todo lo que ustedes quieran a partir de ahí. Entonces se dieron cuenta que necesitaban acueductos y alcantarillados. Pero esto los empezaron a descubrir, pues tarde ya, porque la gente se moría y llegaban las plagas y todas estas cosas, pero era básicamente unas contaminaciones de carácter biológico por lo que yo les acabo de comentar. Entonces, las heces de las personas, pues todas estas cosas hacía que el ambiente fuera propicio para una contaminación biológica a gran escala y la gente moría básicamente por eso. Había algunos médicos en esa época y algunos científicos y personas que básicamente estudiaban al ser humano, que cuando se moría la persona la abrían y se daban cuenta de que era por lo que morían, y generalmente estas personas empezaban a morir era por características o riesgo de carácter biológico, como por ejemplo hongos. Bueno, a ver, un segundito, yo creo que no estoy grabando. A ver, a ver. Ah, sí, sí, estoy grabando, perfecto. Como por ejemplo, hongos, virus. En cualquier momento, muchachos, me interrumpen y alguna duda, ¿no? Hongos, virus, parásitos, riquecias, bacterias. También por picaduras de serpiente. Mira. También en tu horario tienes la clase del día de hoy o la tienes el día de mañana. Si es el día de hoy, ya te estoy mandando el link. Me disculpan porque estamos cuadrando entonces los grupos. Como no dice A o B, entonces tengo que hacer eso. Bien, entonces, por eso básicamente eran que morían. Pero las personas que hacían, por ejemplo, las pirámides, ¿por qué creen ustedes que morían? Vámonos, miren ustedes todo lo que hicimos acá, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que sucedía? ¿Qué sucedía con el polvo? Bueno, yo les voy a dar unas pistas, pero ustedes buscan otra. ¿Listo? Entonces tenemos una pequeña tarea que vale 1/10. La tarea va a estar abierta hasta las 8 de la noche del día de hoy. Yo ya hago un casillero para que ustedes pues piensen y la metan, ¿cierto? Entonces dijimos, Adriana Arboleda, cuéntame, dijimos cómo es que era la tarea cómo era. Averiguar causas ¿qué? Accidentes y enfermedades causadas por las labores que hacían los esclavos. Los esclavos en esa época. Especialmente
Sí, especialmente cuando picaban la piedra, fue que la entendí. Pues, o sea, todas Cuando estas, hacían la labor, o sea, todas las labores, sí, todas las rescatadoras. labores que mencioné. Entonces, ahora que acabemos la Ajá. clase, mira, ahora que acabemos la clase, yo la voy a subir, yo la voy a subir a YouTube y entonces la persona que quiera revisar lo que hablamos, pues simplemente repasa la clase y ahí podemos disolver las dudas. Esto es algo bien interesante porque es repetir la clase. Entonces, pensaría yo que se hace mucho más fácil realizar o hacer la tarea. ¿Qué opinan ustedes? Algo interesante. Entonces, ahí podemos ver pues todo lo que yo mencioné. Perfecto. Entonces, aquí teníamos esto. Después de esa época, viene la época de la Revolución Industrial. Estamos hablando desde el año 1733 hasta 1850. Hasta el año 1850. En esta época de la Revolución Industrial, pues imagínense ustedes, sucedió en Inglaterra. Y en Inglaterra, en esa Revolución Industrial, también necesitamos 5 ejemplos de enfermedades y 5 ejemplos de accidentes que sucedieron por el tema de la Revolución Industrial. Entonces, ¿ahí qué hubo? Pues hubo todo lo que tenía que ver con textiles. Y básicamente la revolución industrial viene a partir del invento de la máquina de vapor. Les recordamos, la tarea son 5 accidentes, 5 enfermedades de la época antigua o artesanal, 5 enfermedades, 5 accidentes de la época de la revolución industrial. Entonces, ustedes lo montan en Zoom, lo montan en Classroom y tenemos entonces ya una décima ahí ganada. ¿Décima de qué? Luego vamos a ver cómo lo cuadramos. ¿Listo? Para el primer parcial o que sea un porcentaje o alguna cosa así, ¿vale? Bien. Máquina de vapor. Esa máquina de vapor era más o menos como una olla pitadora. Y esa olla pitadora, pues tenía por acá una valvulita y por acá tenía temperatura y acá tenía agua. Entonces empezaba a hervir esa agua y salía a través de un ducto, de un tubo. Salía eso por aquí y movía un pistón. Salía por aquí y movía un aparato que se llamaba un pistón. Y ese pistón movía otra cosa. ¿Todos saben qué es un pistón y qué es una biela? Bien. Aquí. Entonces, vean, aquí viene el vapor a alta presión y empuja este aparato que se llama pistón, lo empuja hacia abajo y esta rueda empieza a girar. Cuando gira la rueda, cuando la rueda empieza a girar, está conectado a unos telares. Está conectado a unos telares y entonces si la rueda gira, este telar viene para acá y viene para allá y empieza a tejer y entonces ya hay una tela y esa tela pues después la convierten en lo que sea, en camisas o lo que sea. Entonces este es el telar, este telar está conectado acá. Bien, es un telar conectado a una máquina de vapor. Y esto lo hacemos entonces, o esto sucede en Inglaterra. Esto sucede en Inglaterra. Les voy a hacer una pregunta
Pregunta para Valentina, ¿estás ahí? Claro, profe, aquí estoy. Valen, en las otras clases los profes muestran así con colorcitos y todo. No, más que todo, todos emplean es como diapositivas, y lo mismo de la clase, pero pues en el computador. Pero más chévere son las mías, ¿cierto? Sí, claro, uno si no, no se queda dormido. Sí. Gracias, gracias. Bueno, ya resulta, me toca echarme flores a mí mismo. Bueno, no, mentira. Entonces aquí tenemos este aparato que se llama una máquina de vapor. Perfecto. Y aquí tenemos agua. Agua y esto es temperatura. Temperatura. Muy bien. Esto se llama pistón. Pistón. Esto se llama una biela. Esto se llama cigüeñal. Cigüeñal. Y desde cigüeñal sale un eje que mueve este rotor. ¿Listo? Bueno, perfecto, como sea. Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestra primera tarea. Muy bien. Después de la época, bueno, entonces aquí decimos, que aquí tenemos, ay, me acuerdan de mandarles un documento que tengo de esta clase. ¿Listo? Me acuerdan de mandarles un documento que tengo de esta clase. Bien. Vale, ¿me acuerdas ahora, vale? Listo, listo, dale. Bueno, entonces, acá tenemos al señor James Watt, quien fue el que se inventó la máquina de vapor. Tenemos a otro señor, que es el Taylor. Se llamaba Frederick Winslow Taylor. Y nuestro amigo Taylor era una persona, pues, muy curiosa y muy entusiasta. Y es el padre de la administración. Si es el padre de la administración, es el padre de la ingeniería industrial y es el tío de la ingeniería agroindustrial. O sea que es una persona muy cercana a nosotros, ¿cierto? Es muy persona, muy. Entonces, fue una persona que básicamente, ayudó a todo el tema de la administración. Y entonces nuestro amigo Taylor dijo que efectivamente nosotros teníamos que tener una separación entre la parte administrativa y la parte operativa. Y dijo, ¿cómo así? Dijo, sí. La parte administrativa, voy a cambiar de hoja porque esto es muy importante. Les dijo Taylor. Dijo, la parte administrativa, pues debe ganar pues un poco más de sueldo. ¿Por qué? Porque es la persona que planea, vigila, programa y genera las ventas. Y la parte operativa, pues son las personas que son básicamente aquellos que no están así como muy capacitados en esta área y son aquellas personas que hacen siempre unas labores repetitivas para consolidar un producto. Pero quienes jalan, quienes jalan las... Discúlpenme un segundo. Si la clase tuya empezaba hoy a las 4, por favor entra al link. Si no, es mañana.
Si la clase tuya es hoy a las 4, por favor entra el link. Si no, es mañana. Ok. ¿Me acuerdan, muchachos, ahorita de repetir el teléfono para que podamos entrar al ¿cómo se llama? Para que podamos entrar al chat. Bien, entonces nuestro amigo Taylor dijo eso. De igual forma que la parte administrativa era la que tenía que velar por la salud. Velar por la salud. Y también dijo que en la parte operativa tenía que haber unos trabajadores que tenían que velar por la salud. Porque ¿qué sucedía si había un buen ambiente laboral en cuanto a, o sea, en cuanto a capacitación sobre los riesgos y todo eso para que no hubiera accidentes? Entonces, que iba a aumentaba la producción. Si se controlaban los RRPP. ¿Qué es RRPP? Riesgos profesionales. Esos riesgos profesionales, recordamos, son los accidentes y las enfermedades. Bien. Muy bien. Efectivamente, eso dijo nuestro amigo Taylor. Y él dijo que había un aumento de producción, había un aumento de producción. Sí, disminuían los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, que era una relación directa. De igual forma, tenemos a otro amigo que se llamaba Smith. Smith fue una persona que habló acerca de los ingresos en cuanto a salarios. Y habló también acerca del ambiente laboral. Ese ambiente laboral estaba directamente relacionado con la enfermedad y la salud. De igual forma, los accidentes estaban directamente relacionados con la salud. Cambia entonces la época y vienen los científicos. Época de los científicos. Y aquí el principal expositor era un señor que se llamaba Babbage. Y Babbage nos hablaba efectivamente en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, nos hablaba básicamente de la prevención. Entre otros, ¿no? O sea, Babbage y otros hablaba acerca de la prevención. Y la prevención hace que no sucedan accidentes de trabajo y enfermedades laborales, porque la prevención significa ver
antes de, prever, prever. Tengo un ojito, es un ojo. Ver antes del accidente de trabajo y las enfermedades laborales. ¿Sí me siguen? Prever. Ver antes de. Entonces, si por ejemplo, muchachos, ustedes ven a alguien subido en una silla con unos zapatos que están mojados, entonces uno se da cuenta que la persona se puede caer, ¿cierto? Entonces, eso es la prevención. La prevención es eso, ver antes de. Tenemos también la época moderna. Y la época moderna empieza en el año 1945 hasta hoy. Y esa época moderna, pues están pues todos los avances de la ciencia y la tecnología enfocados especialmente en la medicina y la electrónica. Eso es, muchachos, básicamente. Tiene la Organización Mundial del Trabajo. Bueno, viene la OMS, OIT, Profe, qué pena, ¿te puedo pedir un favor? Sí, sí, ¿Te puedes devolver una página? Es que me faltó por anotar algo de la parte de la época moderna. dale, dale. Donde dice especialmente, ¿qué es la palabra que dice antes? Avances de la ciencia y la tecnología enfocados especialmente a la medicina y a la electrónica. Ok. Sí, sí, las veces que quieran yo les puedo repetir y toda la cosa, y sobre todo cuando es algo que yo he escrito. Y bueno, pues esa es la vida, ¿no? Algunos escriben bonito y pues, bueno. Y la 8. Y vamos a averiguar qué significa todo esto. ¿Listo, muchachos? Entonces tenemos 3 pequeñas tareitas que sirven para una décima el día de hoy. Se cierra a las 8 de la noche el casillero de Classroom y entonces tenemos varias cosas por averiguar. 5 enfermedades y 5 accidentes de la época artesanal o época antigua. 5 enfermedades, 5 accidentes de la época de la revolución industrial. Y vamos a averiguar estos 5 palabras qué significan. Voy a escribirlas. Voy a escribirlas aquí para que podamos leerlas mejor. O sea, ¿qué significan y qué comprenden? O sea, ¿para qué están hechas? O sea, ¿para qué sirve cada una de ellas?
Bueno, la Organización Mundial de la Salud No, pero no me la cuentes. Es para que la escribamos, ok. para que la escribamos en el link que más tardecito les voy a abrir. ¿Listo? Recordamos entonces que es bueno que se suscriban suscríbete a mi canal y le das manito arriba para que te lleguen los videos apenas yo los suba, entonces ustedes ya lo pueden tener lo pueden tener y lo pueden repasar, etcétera, etcétera. Pues esta es básicamente la materia. Tenemos una ventaja grande y es que pues ya hemos estado antes en clase y pienso que nos va a ir muy bien. Me siento muy bien con el grupo, muchachos. Espero que ustedes también. Creo que van a aprender mucho. Una cosa importantísima que yo quiero comentarles es la siguiente. La seguridad y salud en el trabajo. Quiero devolverme a este ejemplo que puse aquí. Quiero devolverme a este ejemplo que puse aquí. Por esto es que es importante la seguridad y salud en el trabajo, porque puede quebrar a las empresas. Ok, eso puede quebrar a las empresas, ¿listo? Entonces, por eso se hace importante para las empresas que los ingenieros agroindustriales o tengan especialización en seguridad y salud en el trabajo, o tengan esos cursos que de pronto ustedes ya los tienen en seguridad y salud en el trabajo, cursos de 50 horas. Algunos lo tienen, ¿cierto que sí? ¿Eso qué significa? Ese curso que de pronto ustedes lo tienen, ese curso significa para las notas algo importante. Notas. Notas. 35, 35 y 30%. El que tenga el curso de 50 horas de seguridad y salud en el trabajo y el que tenga el curso de 50 horas de implementación de seguridad y salud en el trabajo puede tener un 5, no, o sea, tiene un 5 asegurado en cualquiera de las 3 notas. Si hay alguien que lo tiene, de una vez me dice y de una vez le pongo el 5. Pero pues obviamente me tiene que mandar los certificados. Y yo... No, profe, sí o sí son los 2 cursos, ¿cierto? Sí. Si nada más tienes uno, si tienes 5, pero en el 50% tienes 5 en el 50% del 100% del 35% de lo que vaya a hacer. O sea, nada. No, espérate, verás. Si nada más tienes ya tienes 5 en el 50% de la nota, de cualquiera de estas. Profe, queda más fácil si le sumas 2.5 a la nota que saca en el parcial. Ah, está bueno. Tomémonos una limonada. No, entonces, pero yo sé que algunos de ustedes lo tienen, yo sé que sí lo tienen. A ver, quiero verlos. Adriana Campo, ¿tienes alguno de los dos? Profe, tengo el virtual y hice uno presencial, pero no sé si ese también es. Bueno, no, solamente son esos dos de 50 horas, pero ese virtual puede servir para la habilitación, por ejemplo. No, mentira, es una broma. Entonces, por ejemplo, ya tienes ganado un 5. Tienes ganado 5, o sea, en la primera, tú ya tienes el curso de 50 horas, ¿cierto? Entonces ya tienes 5 en el 50% de la primera nota, por ejemplo. O sea, te recomiendo que lo hagas en la primera o en la segunda nota porque vale más que el examen final. ¿Sí? Bueno, profe. Entonces, ahí ya tienes un 5 ganado. Y me mandas el curso que hiciste y vamos a ver que esos cursos, si son cursos pequeños o algo así, suma algo, pero relacionado con seguridad y salud del trabajo.
suma algo, pero generalmente es para el examen final, ¿te parece? Entonces ahí tenemos posibilidades de tener una nota interesante. ¿Sí estamos? Por ejemplo, Valentina, ¿tienes algún curso? Sí, profe, yo tengo el que fue presencial. En El de SSG de seguridad. salud del trabajo, listo. Ujú. Héctor Hernández, Héctor, ¿tienes? Sí, profe. Qué bien. ¿Cuál? Yo el que es presencial, Perfecto, listo. también el de 50 Ya creo horas. que todos lo tienen. Osman lo tiene, Luisa lo tiene, Sara lo tiene, Andrés lo tiene, Santiago lo tiene. No, profe, yo no tengo el presencial, yo solo tengo el virtual. Solo tiene el virtual. ¿Caterina tienes? Sí, profe, yo tengo el presencial. Perfecto. Entonces es una cosa muy chévere porque esa primera nota, o sea, les puede quedar en 5 fácilmente, ¿no? O la segunda. Luisa María, ¿lo tienes? Profe, yo tengo el presencial y tengo el virtual. ¿Tienes los dos? Te felicito. O sea, pero son los dos cursos diferentes, ¿eh? El de implementación y el otro, ¿cierto? Y el de 50. Y el otro. Perfecto. Ya tienes un 5 ganado. ¿Lo quieres para el primer parcial o para el segundo? ¿Tengo que decirlo ya, profe? ¿Ah? Tal vez ¿Tengo para que el decirlo segundo. ya para que parcial? Yo te aconsejo que para el segundo y el primero, o sea, para el segundo que es un poquito más complejo. Adriana, Juan Pablo, Osmar, Jessica, tienen los cursos. Yo también tengo profe, yo tengo los dos cursos también. Tú también tienes los dos cursos, yo te felicito. Yo, Y mira lo chévere, yo tengo los dos también, profe. excelente. Perfecto. No me diga más. Bueno, Profe, muchachos, yo solamente tengo virtual. tú nada más el Profe, virtual. yo solamente tengo virtual. Espérate, aquí está lloviendo y no estoy oyendo bien. Espérate un segundito. Y me pongo estos aparatos y ahí sí. ¿Nada más tienes el virtual? Sí, profe, nomás tengo el virtual. Eso, perfecto, se oye bien. Ok, bueno. Adriana, haznos algún comentario el día de hoy. Profe, yo solo tengo el virtual. Ok, perfecto. ¿Está bien? Corta y el presencial también. No, yo solo hice el virtual ahora cuando comenzó la pandemia. Sí. Chévere. Bueno, Adriana Campo, cuéntanos algo de la clase de hoy, que, bueno, más que de la clase, como lo que estamos haciendo. Pues, profe, me pareció chévere porque hoy he tenido clase todo el día, menos 2 horas, y pues esta fue como la menos como Harta. monótona, por decirlo así, por los colores, por la forma de hacer la clase. Sí, sí. Entonces me gustó. Ujú. Sí, chévere, sí. Sí, espérense, verá que vayamos cogiendo otra vez confianza y ya nos reímos todos y todo. ¿Listo? ¿Estamos? Muchachos, para mí fue un gusto haberlos visto, haber visto caras conocidas, porque pues sí, o sea, uno como profesor, pues no sé, aprecia a los alumnos y ustedes saben que yo los aprecio. ¿Listo? Me siento muy bien y me alegra muchísimo verlos. ¿Listo? Entonces ya les subo. Andrés Ortiz, ¿ya te suscribiste a mi canal? Sí, señor, sí, claro. Sara Becerra, ¿te suscribiste a mi canal de YouTube? Chévere. Ok, bien. Bueno, muchachos, nos vemos y en la siguiente clase es... Profe, Dime, o sea, la tarea es para hoy antes de las 8. antes de las 8. Es Ah, vale. una décima, es una décima. Luego vamos a ver que yo no le veo problema pues a nada. Quiero que mantengamos el buen ánimo, siempre contenticos en clase. Cualquier cosa que no entendamos me lo preguntan. Y bien, todo bien. Me alegra mucho verlos nuevamente, les digo. Nos vemos, creo que mañana es la clase. ¿Mañana o el jueves? El jueves, profe. El jueves. El jueves. Nos vemos el jueves. ¿Listo, muchachos? Hablamos. Chao, Gracias, chao, profe, chao. que estés A bien. Chao. ustedes. Chao, Gracias, chao. profe. Chao, muchachos. Un gusto verlos. Chao, chao. Gracias, profe, hasta luego. Chao.